Romanos 3:23. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La única forma de que un ser humano llegue a ser reconciliado con la presencia de Dios es únicamente en virtud de la gracia sola y única de Dios. Y esta es la esencia del cristianismo. Podemos decir la centralidad de las enseñanzas de las Escrituras. Verás, hermano, nuestra redención es por pura gracia y la fe que es un don de Dios. La gracia es otorgada a través de su Hijo Jesucristo. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El término gracia deriva del latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Quiere decir que es algo inmerecido, algo que no es que por tu propia cuenta o fuerzas. Ahora, hermanos, debemos llegar a entender que hay dos tipos de raciocinio que el ser humano ha tratado de entenebrecer o de omitir a lo largo de su historia, y es la santidad de Dios, que es uno de sus atributos, y la pecaminosidad del hombre. Simplemente no queremos afrontarlo. Si tan solo llegáramos a vislumbrar lo que es la santidad de Dios, su majestuosidad, su santidad. Dios es tan santo que ni siquiera puede ver a alguien que es pecador. Así que, si notáramos el alcance, la dimensión tremenda que esto implica, de lo que es nuestra corrupción, entonces correríamos a la gracia, porque veríamos que no hay manera posible para estar ante Dios. Habacuc 1:13 nos dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. Muy limpios. El profeta dice: Dios, eres tan santo que no puedes tolerar, ni siquiera mirar de forma pasajera ni un poco todo aquello que sea impuro. Hermanos, ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos escuchado expresiones como estas? Errar es de humanos y perdonar es divino, y nos sentimos tranquilos. Ciertamente todos alguna vez hemos tomado esta postura, y es que cuando tenemos la culpa de algo, nos expresamos así: yo cometí un error, pero no decimos yo robé, quebranté la ley. Es como si al decir cometí un error, esto como que mitigara o suavizara la culpa. Es igual que está bien. Estamos tan acostumbrados a que nuestra naturaleza caída esto lo vea normal. ¿Cuántos han escuchado esta otra expresión? Todos tenemos derecho a un error. Cada uno tiene uno. ¿Dónde dice eso Dios? Bueno, me enojaré si cometen 2 o 3 o 4, pero todos tienen derecho a uno. ¿Acaso eso dice Dios? No, no tenemos derecho. Y si fuera cierto, ¿hace cuánto lo usamos? De nuevo, hermanos, estamos tan acostumbrados a nuestra naturaleza caída, a nuestra corrupción, que lo vemos normal, que estas cosas no nos molestan, porque errar es de humano y perdonar es divino. Esta segunda parte sugiere que como nosotros pecamos es natural. Hemos visto tan natural pecar, porque errar es de humano, que también natural
que es natural que Dios nos perdone. Damos por sentado que es natural que Él nos perdone. Y decimos, total, nadie es perfecto. Así nos toleramos los unos a los otros debido a nuestra naturaleza caída. Estamos tan corruptos que la gravedad de nuestro estado no es por las orillas o por la superficie de nuestra vida. Hermano, nuestro pecado es totalmente nuclear. No se asombre, pero la Biblia dice que estamos prácticamente podridos. Sí, lo sé, parece una hipérbole, una exageración, pero es así. Así lo ve la Biblia. Pero, hermanos, ¿cómo reacciona Dios al pecado? Primero tenemos que conocer quién es Dios, y Él es santo. Esa es su esencia. La santidad de Dios, como uno de sus atributos, es divina, es tan majestuosa e infinita que no la puede contener nuestro lenguaje humano. Es una santidad inefable. La santidad de Dios no es cualquier cosa, hermanos. La santidad de Dios es el atributo por excelencia que revela la gran distancia entre el soberano y el súbdito, entre Él y nosotros. Podría decir algo más sobre lo majestuoso que es Dios, pero este servidor inútil que soy no podría. Mi lenguaje humano es limitado, no podríamos contener. No hay capacidad que pueda entender lo grande que es Dios. Los puritanos siempre decían, cuando el hombre peca, no peca contra un alcalde de un pueblo pequeño o contra un presidente, sino contra el Dios soberano. Ahora, es importante preguntarnos esto: ¿somos pecadores porque pecamos? No, mi hermano, sino que pecamos porque nuestra naturaleza es pecaminosa y es aún desde nuestra juventud pecaminosa. Esto quiere decir que incluso desde niños somos pecadores. Génesis 8:21 dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Aún también desde el vientre David dice en Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando Dios ve un embrión fecundado, aún desde la concepción, Dios ve a una persona. Pero no solo ve a una persona, sino a una persona pecadora. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. La profundidad y alcance de nuestro pecado es no solamente grande, sino que es mortal. Si nosotros saliéramos a las calles, pero sugiriéramos a forma de encuesta esta pregunta a la gente y le dijéramos, si Dios te preguntara, ¿por qué debería yo aceptarte la entrada a mi cielo? Una de las respuestas que encontraríamos a lo mejor sería, bueno, he tratado de vivir una vida buena, no le he hecho nada malo a nadie. Pero el error más grande que cometemos los seres humanos es pensar que lograremos entrar por un Dios santo en base a nuestros méritos propios. Mira lo que dice, mira el punto de vista descriptivo del apóstol Pablo acerca de la humanidad. En Romanos 3:10 al 12 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
no hay justo ni aun uno. Esto va en contra de lo que comúnmente hemos aprendido en nuestras culturas, ¿cierto? Decimos, fulano de tal es bueno, aquel, el otro. Y aquí Pablo dice, no hay justo. Y sigue diciendo, no hay quien entienda. No hay quien conozca a Dios, su santidad. No hay quien realmente capte su naturaleza, su carácter, su perfección, su santidad. Hay de alguna manera un vínculo de dos palabras dentro de esta declaración que hace el apóstol Pablo. No hay justo, no hay quien entienda. Y sí, nosotros encontramos un vínculo en estas palabras, porque parte del problema por el cual no llegamos a ser ese nivel de perfección y rectitud que Dios requiere de nosotros, no llegamos a hacerlo es porque no entendemos cuál es ese nivel. No hay quien busque a Dios. No hay otra palabra o una de ellas que genere controversia, ¿cierto? Como la que dice aquí el apóstol Pablo, ¿cierto? En nuestras conversaciones de nuestro diario vivir, como esta palabra que dijo el apóstol, que genere controversia. Porque ¿cuántos de nosotros hemos escuchado de cristianos decir que conocen personas que no son cristianas, que dicen que buscan a Dios? Pero un momento, aquí Pablo dice, no hay quien busque a Dios. En nuestra naturaleza caída está el no buscar a Dios, hermanos. Somos enemigos de Dios. Ninguna persona natural, a no ser regenerada, va a buscar a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Si yo te dijera que nunca has hecho una obra de caridad, me dirías quizás que estoy loco. Quizás me dirías, estás loco. ¿Cómo es eso posible, Leonel? Pero ¿cómo es posible que digas eso si siempre he dado a los pobres? Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la norma con la que juzgamos el bien y el mal? Pablo nos dice que en nuestra naturaleza pecaminosa no hay quien haga lo bueno. Es que en nuestro pensar, por nuestra naturaleza pecaminosa, estamos tan alejados de lo que es la santidad de Dios que no entendemos, no entendemos que nos encontramos ciegos de lo que es bueno o malo. En nuestra naturaleza pecaminosa estamos tan alejados que no entendemos qué es lo correcto e incorrecto. Claro, no interprete esto como que entonces no hay que hacer obras, porque como ya estamos caídos por nuestra naturaleza, no tiene sentido de ninguna manera hacer obras. No malentienda eso, porque los frutos también son consecuencias de una persona que ha sido regenerada, hermanos, de un nacido de nuevo. El enfoque está en el error de pensar que por las obras que hagamos estamos contribuyendo con nuestra salvación y que pasaremos por un Dios santo. La Biblia nos enseña que el hombre no es básicamente bueno, pero yo me sacrifico, doy dinero a los pobres. ¿Crees acaso que eres bueno por eso? La palabra bueno es relativo y el relativismo enseña que no hay absolutos. Y cuando decimos que lo bueno es relativo, quiere decir
que determinamos cuando algo es bueno o malo de acuerdo con una norma. Y de acuerdo con las normas de bondad de Dios, según su justicia, no hay quien haga lo bueno, no hay nadie. ¿Recuerdan, hermanos, al hombre rico en Lucas 18:23? Cuando le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, ninguno, sino solo Dios. Ven, hermanos, no hay ningún bueno, solo Dios. Después de haber escuchado a Jesús hablar sobre la vida eterna, el hombre rico estaba muy emocionado. Así que le dijo Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Es buena? Yo la quiero. Dime dónde me inscribo. ¿Qué hago? ¿Cuáles son los pasos? Jesús, mirándolo, le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Acaso no sabes que solo Dios es bueno? Y Jesús le habló: ¿ya cumpliste los mandamientos? ¿No tendrás dioses ajenos? Y pienso que él se puso impaciente por saber y dijo: vamos, Jesús, eso lo he hecho desde mi juventud, dime qué me falta. Había oído que eres un gran teólogo, eso ya me lo enseñaron mis maestros. Era lógico que él no sabía con quién estaba hablando. A lo que Jesús diría: hijo, tú no sabes, tienes una realidad muy simplista de lo que es eso. Bueno, solo te falta una cosa, solo una. Solo vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Toma tu cruz y sígueme, y serás perfecto. Y todos sabemos cómo terminó esa historia. Él se fue tristemente porque no pudo, debido a que tenía muchas posesiones. Todos conocemos el gran mandamiento, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. Pero un momento, detengámonos un poco aquí. ¿Quién ha cumplido con el gran mandamiento? ¿Que haya amado a Dios completamente? Me atrevo a decir que nadie. Pablo no exagera cuando dice: hermano, no hay quien haga lo bueno. Me atrevo a decir que nadie ha cumplido el gran mandamiento ni 5 minutos. Y es que, hermano, para que un hecho sea bueno a los ojos de Dios, debe haberse hecho saliendo de un corazón que ama a Dios completamente. Porque si lo que diste lleva un condimento de egoísmo, una pizca de arrogancia, una mezcla de orgullo o cualquier cosa que mancha lo que diste, entonces, hermano, eso no es bueno a los ojos de Dios. Yo no he amado a Dios completamente, con toda mi mente, pero ni 3 minutos. Pero admito que nadie lo hace, y como todos no lo hacen, entonces Dios no le interesa mucho y no lo tomamos en serio. Claro, hay que aclarar que Pablo escribió que por las obras de la ley nadie será justificado, pero ese tema es para otro mensaje. Pero, ¿qué es todo esto de lo que hemos hablado? ¿Qué es el pecado? En los escritos en el Nuevo Testamento, la palabra griega que se traduce para la palabra pecado en el idioma español es la palabra amartilla.
En el idioma original, esa palabra se utilizó en el campo de tiro con arco, que describe la situación cuando el arquero perdía el blanco, el punto de objeto, herdar al blanco. Eso es el pecado, herdar al blanco. Ese es uno de los conceptos. Así que Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos no nos alcanza. O sea, todos hemos herdado al blanco, hermanos. Así que la Biblia nos dice que nuestro problema es muy grande. No es solamente la superficie, sino que está desde la raíz, hermanos. Y todos estamos de acuerdo que es como estar enfermos. Exploraremos ahora, hermano, un poco más y nos preguntamos, ¿qué tanto hemos caído? Existe algo llamado pecado original. ¿Cuál es el grado o el alcance impuesta por el pecado original? Hermanos, a lo largo de la historia de la Iglesia se ha discutido en teología y han surgido varias posiciones teológicas con respecto a la doctrina del pecado original. ¿Cuántos han escuchado este término? El término pecado original. Este término se ha usado por varias personas, pero lamentablemente no se tiene un entendimiento correcto de esta frase. Porque la mayoría de las personas lo vinculan exclusivamente con el evento del pecado que cometió Adán y Eva en el jardín del Edén. Y no tiene que ver con este evento, hermanos, sino que se refiere a la transmisión del pecado de Adán al resto de la humanidad como consecuencia de haber desobedecido una primera vez. Es ahí donde sale el término pecado original. Este tema es de importancia, hermanos, porque en toda la historia han surgido varias posiciones teológicas. Pero en este momento tomaremos solamente las 3 escuelas principales del pensamiento sobre el entendimiento en cuanto a la naturaleza de la imagen caída del hombre. Esta la posición teológica y a continuación les mostraré las posiciones de las 3 escuelas principales con respecto al pecado original. Y está la posición teológica del monje Pelagio en el siglo IV. Hablaba de que Adán no transmitió la naturaleza pecaminosa al resto de la humanidad. Pero se levantó un hombre, un teólogo llamado Agustín, para defender la doctrina bíblica sobre el pecado y su transmisión en contra de Pelagio. Luego hay 2 posiciones algo similares, como la de Jacobo Arminio en el siglo XVIII. Y sus seguidores, que posteriormente formaron una corriente llamada arminianismo. Ellos sí sostienen que sí, que Adán pasó una naturaleza pecaminosa al resto de su descendencia y que el pecado dañó gravemente y de manera grande al hombre, pero que al hacerlo el ser humano no perdió su habilidad para buscar a Dios, para elegir a Dios en términos de su salvación. Y en el otro lado está entonces Juan Calvino y el resto de los teólogos de la Reforma, y postula que Adán no solamente pasó una naturaleza pecaminosa después de la caída a toda su posteridad,
sino que esa naturaleza pecaminosa nos afectó de manera mortal, una fatalidad grave, hermanos. Tanto así que el hombre está en su entendimiento entenebrecido y su corazón endurecido y su voluntad está esclavizada. O sea, él es esclavo de sí mismo, de sus propios deseos, hermanos. Y por consiguiente, él está, como dice Efesios 2:1, muerto en pecado. Él no está gravemente o en cuidados intensivos, él está muerto. Y por eso, en términos de salvación, es Dios que viene a buscarlo. Y no solo eso, sino que también lo resucita. Todo esto es sobre el pecado de Adán y Eva. Pero de los dos, la responsabilidad de la culpa le fue cargada a Adán, hermanos. Porque él es la cabeza, él es el representante de la humanidad. Algunos teólogos le llaman, él es la cabeza federal. Pablo literalmente escribió que por un hombre entró el pecado y que de esta manera pasó la naturaleza del pecado al resto de la humanidad. Hermanos, entonces, Dios crea al hombre, pone en él el aliento de su propia vida, estampa en ese ser su imagen y semejanza, le da al hombre el poder sobre toda la tierra y luego el hombre vive una y otra y otra y otra vez una vida de alejamiento y desobediencia a Dios. Así soy yo en mi estado natural y así es usted en su estado natural, hermano. Pero ahora, sobre toda esta naturaleza pecaminosa que tenemos, ¿cómo se resuelve el problema, hermanos? ¿Cómo resolvemos esta situación que nosotros y que toda la humanidad carga? Que todos allá afuera cargan, hermanos. ¿Cómo? Hermanos, en su misericordia y gracia, Dios, el mensaje de la fe cristiana es que el hombre, justamente por ser humano, necesita ser salvado, hermanos. Necesita redención. Necesitamos a alguien que entre a nuestra condición humana. Necesitamos a alguien que pueda satisfacer la justicia de Dios, que pueda satisfacer la ira de Dios, hermanos, que pueda realizar una doble transacción y una obra redentora para salvarnos. Porque Dios no negocia con el pecado, hermanos. Nada de lo que podamos hacer nosotros en nuestra humanidad podría darnos el mérito de la salvación. Y déjame decirte que el único medio ya fue dado, hermanos, y ese medio es Cristo, pecador. Cristo es el medio que pudo satisfacer la justicia de Dios. De modo que somos salvos por las obras de Cristo, por la vida perfecta de Cristo. Hermanos, Cristo, su vida perfecta, Él es el único que cumplió la ley. Cristo es el único camino, oh pecador. Cristo es el único camino hacia Dios. El que no cree en Él insulta a Dios. Y el que no tiene al Hijo, hermanos, ha sido condenado. Ya tiene un veredicto puesto en su contra. El que no tiene al Hijo, hermanos. Nuestra justificación ante Dios se obtiene solo por la fe, solamente y única en la obra de Jesús. Sabes, cuando Jesús estaba en la cruz, Él no estaba abandonado, Él fue abandonado. Todos estamos de acuerdo que Jesús era inocente y podemos decir junto a Pilato que no encuentro culpa en Él. Pero después que se ofreció voluntariamente por la transferencia de los pecados de su pueblo,
se convirtió en Cordero de Dios por ellos, por nosotros, hermanos. Voluntariamente Él se ofreció por nosotros para salvarnos. Así que cuando toda la perversidad de los pecados de su pueblo fue imputada en la persona de Jesús, en la cruz, cuando Él estaba en la cruz, hermanos, Él no solamente estaba abandonado, Él era la cosa más despreciable de toda la creación, porque ahí estaba concentrada en Él toda la perversidad colectiva, hermanos, de todos nosotros. Jesús no se retorcía por los clavos que tenía, sino por todos los pecados que llevaba en su espalda, por todos nosotros. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, del cristianismo de las otras religiones? Que hay algo que el cristianismo tiene que no tiene ninguna otra religión, y es la expiación de cómo borrar nuestra culpa, de cómo borrar nuestro pecado. Esa es la diferencia, hermano. Y esto es por pura gracia, porque Dios toma en serio al hombre, hermanos. Dios tomó seriamente al hombre y al pecado, que proveyó un Salvador llamado Jesucristo. Él es el único. Y tan serio era el pecado, es el pecado, que proveyó a su único Hijo unigénito. Oh pecador, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo.